Alguien que se anime. Doctor, buenos días. Gracias, Raquel. ¿Podrían ser las características que nuestros padres nos pasan? ¿Características genéticas? Es algo así, ¿no? Vamos a ver que el tema para nosotros de la herencia y la variación son fundamentales en mejoramiento genético. Por eso es que vamos a ver las leyes de Mendel. Eso significa cómo, cómo nuestros antecesores o nuestros padres, como dice la compañera, pasan de una generación a otra. Seguramente va a haber algunas características que no van a pasar, algunas características que aparentemente pasan, se expresan, ¿no? Es como más o menos el término de herencia en el término económico, ¿no? Cuando te dejan una herencia significa que te están dejando un patrimonio, de con cuánto puedes llegar a contar. Pero en realidad para nosotros la herencia en sí es qué nos están dejando nuestros padres como parte genética, porque no se olviden que el 50% lo aporta la madre y el 50% lo aporta el padre. Y eso es fundamental porque vamos a ver que eso se denomina como el cariotipo. Y si no hay cariotipo homólogo, entonces no se puede dar la fecundación. En otras circunstancias, la variación, ¿qué será la variación? ¿Quién me puede decir qué será la variación? Doctor, ¿es la variación entre el material genético de una población o especie que incluye el genoma, a los genomas? Sí, para tener bien clara esta situación. Por ejemplo, Estefanía me habló, ¿no? Sí, doctor. ¿Tú tienes alguna hermana o hermano? Sí, tengo 3 hermanas. 3 hermanos. ¿Entre los tres se parecen? Sí, tengo 2 hermanas gemelas. Gemelas. Ah, bueno, Sí, eso es interesante. Pero ¿tú eres la gemela o tus otras hermanas son las gemelas? mis hermanas menores son las gemelas. Ya. Tú eres la mayor. ¿Entre ti y tus hermanas se parecen o hay diferencias? Sí, sí nos parecemos. La que no se parece es la mayor. La mayor. Ya, tú eres la gemela, perdón. No, No, somos 4. Yo soy la cuatro. del medio. La mayor es diferente a ti y no eres idéntica a las gemelas, ¿no? No, Entonces, vean, si hablamos en estatura, ¿todas son iguales, del mismo tamaño? no, 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 las doctor. 4 no. No, Vean, esa es una fuente de variación. Pese a que las 4 vienen del mismo papá y de la misma mamá, sí, tienen diferencias. Sí, hay diferencias entre cada una de ellas. Pese a que los gemelos también, digamos, son idénticos genéticamente, va a haber algunas pequeñas diferencias, pero no son tan saltantes como entre ti y los gemelos, ¿no? Pero entre los gemelos, mejor dicho. Vean, esa situación, por ejemplo, del tamaño, nos da una idea de qué es lo que está pasando, por qué si venimos del mismo papá y de la misma mamá, todos supuestamente deberíamos ser del mismo tamaño, porque genéticamente están aportando los padres con el 50% de cada uno. Pero ¿por qué hay diferencias entre nosotros? Hay dos cuestionantes que son importantes en ese aspecto. Es que puede ser que el medio ambiente esté influenciando sobre uno,
para que pueda expresarse de mejor manera o de menor manera. Eso todo lo vamos a ver después, pero la variación es lo que interesa, es decir, no somos todos iguales, pese a que, digamos, podamos tener el ADN común entre los hermanos más cercanos, siempre hay diferencias, siempre hay diferencias. Entonces, esa diferencia se conoce como lo que es la variación o la variabilidad, ¿sí? Entonces, esta variación y la herencia, nosotros vamos a aprovechar de estos dos recursos, que es la herencia y la variación, para hacer el mejoramiento genético más profundamente, ¿no? Pero fundamentalmente estas dos cosas son las más importantes. Ahora, bueno, la historia de la genética ha comenzado así con percepciones que posiblemente tengamos cada uno de nosotros, aparentemente podemos decir algo, ¿no? Sobre la genética, pero esencialmente vamos a ver que para nosotros lo que nos interesa es la herencia y la variación, cómo se transmiten los caracteres de una generación a otra y cómo hay diferencias entre los individuos, qué diferencias hay. Sí, esas diferencias en los caracteres. No estoy diciendo, por ejemplo, si yo voy a medir la estatura, diferencias en la estatura. Si voy a ver diferencias en el peso, diferencias en el peso del individuo. O diferencias en el color de cabello, por decir, ¿no? Entonces son las variaciones que pueden existir, ¿sí? Entonces, para que vean, si hay variación entre parientes, entre hermanos que son hermanos enteros, imagínense las variaciones que puede haber en una población. Y es que no, eso es lo importante cuando hablemos de herencia, no van a cambiar los genes, lo que va a cambiar es la expresión. ¿Y por qué está cambiando la expresión? Vamos a ver, puede ser un factor genético o puede ser un factor ambiental. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo me están copiando hasta acá? Bien, Sí, doctor. doctor. Todo claro, Doc. Gracias, Brian, Estefanía, Raquel y Enrique. Entonces, la parte que habían visto ya con Tania, hablaba de lo que es justamente quiénes portan esa herencia. Y cuando se habla de que quiénes portan esa herencia, justamente hablamos de lo que son quienes llevan esa información de una generación a otra. En nuestro caso, en el caso de humanos y en los casos de los mamíferos, la información de la mujer se va a encontrar en el óvulo y en los hombres el espermatozoide, o sí, en los espermatozoides. ¿Sí? Que cuando se unen estos dos, sí, el espermatozoide y el óvulo, van a formar el cigoto, y ese cigoto, al unirse, va a expresar las características que hay en cada uno de nosotros. Mientras esté en forma de espermatozoide, no va a poder expresar porque están en forma haploide, que vamos a ver ese término más adelante. Esa situación hace de que ese es el ciclo de vida que tenemos, ¿no? Todos nosotros. Nacen, crecen, se reproducen y, bueno, mueren. ¿No? Ese es el ciclo de vida. Y en el ciclo de vida, justamente una parte importante es que tanto los hombres y las mujeres van a producir los óvulos y los espermatozoides, es decir, el varón espermatozoide y el óvulo de la mujer. Cuando se unen, nosotros somos producto de esa unión. Sí, somos producto de la unión del espermatozoide y del óvulo de nuestros padres. Ahí está la información genética. La mitad lo va a contener el óvulo y la mitad lo va a contener el espermatozoide. Y cuando se unen, ya conforman, digamos, eh, la homología de 2N, que se llama esa situación, o se vuelven células diploides.
Y eso ya va a concluir con lo que es la germinación, todo lo que es la embriología y todo lo que concierne al crecimiento fetal hasta el nacimiento, pero después del nacimiento todavía aún siguen expresándose algunos genes hasta que uno termine la vida, ¿sí? Entonces, en el momento en el que se unen el espermatozoide con el óvulo, en ese momento nosotros tenemos ya una carga genética determinada. Eso no se va a modificar más. Eso no se va a modificar más. Por eso es que acá dice, si la influencia de la edad de los padres en la herencia de las crías influye sobre la herencia de las crías, no porque nacemos con una cantidad de, de genes o de cromosomas, si es que quieren, en el caso, y vamos a morir con ese número de cromosomas o genes también, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, la parte de lo que es el ADN y el ARN, ¿sí? ¿Dónde está la información para todos los procesos biológicos? Es decir, ¿dónde la información, si bien genética, está en el óvulo y en el espermatozoide, la información en realidad está en el núcleo de cada una de esas células. Y es en ese núcleo de esas células se encuentran los cromosomas. Y la base de los cromosomas es el ADN. Entonces, ¿qué es un gen? Un gen es una parte del ADN. El ADN es una cadena que ustedes ya también conocen, que lo vamos a ver de alguna manera. Y una parte es lo que se conoce como genes, es una pequeña porción de lo que es el ADN, ¿no? Entonces, esa es la situación. Por eso es que se reconocen dos tipos de material genético que existen en nuestro cuerpo. Yo les hago referencia a nuestro cuerpo porque podríamos hablar de vacas, perros, lo que sea, pero de nuestro cuerpo porque para que puedan entender. ¿Sí? Tenemos dos tipos de material genético. Una son las células somáticas y otras son las células reproductivas. ¿Por qué hay esa división? ¿Alguien me puede mencionar? ¿Por qué hay esa división? ¿Nadie? Perdón, doctor, ¿puedo repetir la pregunta? En nuestro cuerpo hay dos tipos de células nada más. Unas son las somáticas y otras son las gaméticas. ¿Por qué hay esa división? ¿Por qué se ha hecho esa división biológica de que hay células somáticas y células gaméticas? Porque las células somáticas, al unirse, ¿no? Ya dos células sexuales, crean lo que vendría a ser una célula haploide, una célula somática, y va diferenciándose, ¿no? Presentando caracteres a raíz del tiempo. Y las células gaméticas o de división meiótica son las que transmiten, ¿no? Ciertos caracteres a su descendencia, reduciendo su material genético y recombinándolo. Hay cierta idea de lo que estamos hablando, pero no hay orden. Eso es importante que tengamos que ver esa situación, ¿no? Por ejemplo, si ustedes sacan un pelo o un pedazo de piel, una muestra de piel, o una muestra de hígado, o una muestra de corazón, van a ver que en su núcleo existen, aquí vamos a ver, en humanos dice 2N46. Van a ver que en su núcleo existen 46 cromosomas, ¿no? Por eso llamamos células somáticas. En cualquier parte del cuerpo, en las uñas, en su núcleo van a encontrar siempre 46
cromosomas. Esto porque ya es en forma par, es decir, las células somáticas son las que se están expresando, es decir, el color de la piel o la piel misma, en su núcleo, en el cabello, por ejemplo, en el núcleo del cabello van a encontrar, en las células del cabello van a encontrar 46 cromosomas. Entonces, en todo el cuerpo tenemos, por eso se llaman células somáticas, ¿no? Mientras que, ¿por qué se diferencian de las células gaméticas? Entonces, esa situación, ¿por qué llaman 2N46 las células somáticas? Porque dice que están en pares, ¿no? Mientras que las células gaméticas o reptiles están en forma impar. Y ahí va ligado lo que es el tema de lo que es la división celular para lo que son las células somáticas y las células gaméticas. Las células somáticas se van a dividir por un proceso que se denomina mitosis y las gaméticas se dividen por un proceso que se denomina meiosis. Y la meiosis es un proceso reduccional. ¿Qué significa un proceso reduccional? Significa, este es un esquema de la mitosis, ¿no? Pero antes vamos a ver la meiosis. Significa que empieza con una mitosis y luego prosigue con un proceso meiótico. ¿Qué significa eso? Que producto de esta situación, de esta división celular, vamos a obtener 4, si es en el caso, por ejemplo, de lo que corresponde al óvulo, o mejor dicho, a los espermatozoides, empezamos con células somáticas y vamos a terminar con células gaméticas, ¿no? Vamos a terminar con 4 espermatozoides, pero que van a tener una carga cromosómica haploide, es decir, impar. Por eso es que se llama N. Y cuando se une el espermatozoide con el óvulo van a formar 2N. Sí, entonces, esa es una nomenclatura que se maneja normalmente eh, en lo que es genética. Vamos a ver acá más abajo, si hay. Acá. Si este fuera un cromosoma, este fuera otro cromosoma, este estaría denotado como si fuera el cromosoma N y este otro cromosoma N. Entonces los dos van a formar 2N. Este cromosoma puede venir de la madre y este cromosoma puede venir del padre, pero en total vamos a tener 46 cromosomas, si hablamos de humanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el óvulo va a contener este cromosoma y el espermatozoide este cromosoma. Pero vean, ambos tienen que ser homólogos, tienen que tener el mismo tamaño, la misma forma y los mismos genes que están dentro de cada cromosoma. Si a este le cambio por H, entonces ya no es homólogo, ya no hay posibilidad de concepción. Mientras que en la división celular mitótica, o la meiosis, o la mitosis, mejor dicho, por ejemplo, esta es una célula de la piel, por decir. Está con 2N, en su núcleo va a tener 46 cromosomas, ¿no? Pero este es un ejemplo nada más con 2N. Esta es una célula de la piel y vamos al final a tener 2 células de la piel. De una van a nacer 2. ¿Y por qué razón tendríamos que tener eso? A ver, me disculpa un segundito.
Bueno, van a disculpar, pero entonces decía, ¿por qué razón, digamos, tiene que haber, por ejemplo, cuando se hace un corte en la mano, ustedes, o en cualquier parte de la piel, esa piel tiene que ser justamente resanada, ¿no? Entonces, ahí la misma piel va a producir, por ejemplo, va a producir dos células, o producirá más esto porque es una reproducción geométrica, ¿no? Para reemplazar el tejido. Nosotros permanentemente vamos reemplazando tejidos en la piel, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no para, ¿sí? Siempre en el hígado, en el pulmón, varios tipos de células se van reproduciendo y lo hacen de esta manera. No siempre cuando hay, digamos, por vejez también, hay este reemplazo. Entonces, este proceso ocurre en todas las células que son somáticas, mientras que las únicas que ocurre el proceso de meiosis es en el testículo y en el ovario, que van a dar lugar a espermatozoides y van a dar lugar a óvulos, ¿sí? Entonces, ese es el ciclo de vida más importante en lo cual hablamos acá. Y ya hemos hablado sobre mitosis y meiosis, ¿no? Pero esta situación de que, por ejemplo, en N humanos tenemos el N246, si vemos acá, si vemos acá, se denomina como cariotipo humano. Si ven acá, este es el cromosoma 1, este es el cromosoma 2, el cromosoma 3, el cromosoma 4, 5, 6, 7, hasta el cromosoma 22, el par de cromosomas 22, que serían 44, y el último par se refiere al sexo del individuo, X y Y. Entonces, este individuo significa que es macho, pero contando con eso más serían 43, 46, digo 46, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué los cromos? Ah, es que una mitad viene del papá y otra mitad viene de la mamá, ¿sí? Por eso es que hay la expresión de estos caracteres. Pero para que haya eso, necesariamente nosotros, aquí dice 2N46, necesariamente su homólogo del macho es la hembra, entonces tiene que tener. Yo tengo 46 cromosomas acá, en el núcleo de cualquier célula humana. ¿Sí? Ahora, no solamente el cromosoma 1 va a tener esta forma, el cromosoma 2, pero tiene esta forma, no es como esta otra forma. Cada cromosoma tiene su forma, pero también tiene su tamaño y también tiene el número. A ese conjunto de largo se denomina cariotipo. Entonces aquí tenemos el cariotipo humano, aquí tenemos el cariotipo de la haba, ¿no? Entonces, tiene que haber homología para que pueda. Entonces, si yo quisiera hacer un cruzamiento entre gallinas y camélidos, no tengo homología. Aquí hay 78 y aquí hay 72. Entonces, no voy a poder, no hay homología ni en el número de cromosomas, entonces, por lo tanto, no va a haber concepción. ¿Sí? Ahora, si nosotros, por ejemplo, en bovinos, dice 2N60, el cuy también tiene 2N60. Entonces, dijéramos acá puede haber una posibilidad de concepción. Tampoco es posible porque si bien tienen el mismo número de cromosomas, la forma y el tamaño son diferentes en las especies. Entonces, por eso es que no se puede cruzar un bovino con un cuy o un elefante con un tigre. Cada especie tiene su cariotipo. Entonces, por eso es la dificultad, por eso no se puede hacer cruzamiento
entre diferentes especies. ¿Cómo me están copiando hasta acá? Bien, doctor. Bien, Ya. Doc, ¿se escucha? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, creo que no hay, entonces vamos a continuar. Entonces, lo importante es conocer el cariotipo de cada una de las especies. Y si hay un cariotipo idéntico, entonces son homólogos. Y ahí sí puede haber concepción. ¿Sí? Y esa información solamente va a estar en lo que es el espermatozoide y el óvulo ¿sí? De los individuos. Entonces, eso se refiere a las células gaméticas. Por eso es que, digamos, las células gaméticas, el espermatozoide tiene una carga genética solamente de N y el óvulo de N. Y cuando se unen los dos van a formar 2N. Entonces tenía que ser en este humanos 46. ¿Sí? Ahora, bueno, lo que es la división celular, ustedes lo van a detallar en un trabajo para que entiendan realmente cómo es el... Bueno, ustedes ya saben, el proceso anafase, profase, metafase, anafase, telofase o cariocinesis, que es lo que corresponde a la división celular de la mitosis, y tenemos la meiosis con una doble mitosis al inicio, que después va hacia un proceso reduccional, donde vamos a obtener 4 espermatozoides, ¿sí? Y en el caso de las hembras vamos a obtener un óvulo que puede ser fecundado y 3 cuerpos polares. Ese trabajo lo van a hacer ustedes para poder acordarse que realmente cómo es este proceso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Doc. ¿Hasta cuándo sería el trabajo? Y si los estoy dando hoy, entonces para la próxima clase. ¿Está bien? Entonces, agarra. Todos los trabajos hemos dicho que son de forma manual. No hay, si van a... Doctor, ya no lo escuchamos la Trabajos. computadora. ¿Estás, Tania? No, no se encuentra, creo, Tania, ¿no? De todas maneras, hay un formato que le van a pedir ustedes a Tania para los informes o para los trabajos que vamos a realizar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Doc. Raquel, ¿querías preguntar algo? Doc, es que lo que nos estaba explicando, que si nos está dando en esta semana base para la otra se ha cortado. Y le hemos escuchado recién cuando ha preguntado si estaba la UXI. Nuevamente. Sí, pero eso querías preguntar nada más. Sí, solo eso. Ah, ya está bien. Está bien, no, Doctor, no hay problema. ¿podría repetir sobre la tarea, por favor? Ya, ustedes van a hacer esto, la mitosis y la meiosis. ¿Sí? Van a describir todo el proceso, tanto de la mitosis como de la meiosis. Cómo empieza y cómo culmina. ¿Sí? Con sus diferentes fases, como estaban mencionando acá. ¿Sí? Pero aquí más detallado, ¿no? Es decir, aquí hay migración hacia la línea del Ecuador, los cromosomas empiezan a dividirse, ¿no? Entonces, todo eso tienen que detallar. ¿Estamos de acuerdo? Igual en la meiosis, ¿no? ¿Estamos, sí? ¿De acuerdo o no? Sí, doctor, entiendo. Ya, Sí, perfecto. Entonces,
Entonces continuamos. Ese es que, pese a que desde la escuela vemos la mitosis, la meiosis, pero siempre hay una confusión. Entonces, quiero que les quede en su cabeza esa situación, porque eso es lo más importante que vamos a poder hacer. Y en las células reproductivas es todo lo que va a venir, el material que vamos a trabajar, con lo cual vamos a trabajar más adelante, ¿no? Bueno, eso es, digamos, una parte. Ahora, como les decía, no se puede hacer un cruzamiento entre humano y gallina, porque no hay homología, no hay, mm, ni siquiera en el número, ni en el tamaño, ni en la forma entonces, su cariotipo es diferente, ¿sí? Bueno, hay técnicas que están evolucionando sobre este caso, sobre el tema de lo que es mm, la parte, digamos, de transgénesis, clonación, que rompe estas características, pero al fin y al cabo, digamos, entran dentro del conjunto de lo que es toda la ley, las leyes de la herencia, ¿no? Entonces, pero al fin y al cabo no son algunas técnicas que eh, seguramente lo van a ver en, en biotecnología, ¿no? Pero es la forma en la cual se dan el tipo de el tipo de herencia que tenemos, ¿no? Ahora, en, en cada uno de los núcleos de los cromosomas existen, aquí hemos hecho el cariotipo humano, el cariotipo de la fisiefaba, el cariotipo de los camelios, el cariotipo de los ovinos, ¿no? Pero existen, si vemos dentro de los cariotipos, existen diferentes formas y diferentes tamaños, ¿sí? Entonces, a esos cromosomas se los ha clasificado según su forma y según su forma, sobre todo, por la ubicación del centrómero. Si bien es cierto, por ejemplo, este sería un cromosoma o N del padre, aquí ya estarían juntos el padre y la madre, es decir, de un cromosoma. Doctor, Pero disculpe, este ¿está compartiendo cromosoma, pantalla? perdón, ¿Está compartiendo pantalla, perdón? sí, ¿se nota no? ¿No se No nota la podemos ver la pantalla? pantalla. No, doctor. Ay, 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 Doc, algo pasó. Ahora, ahora se puede ver, No, 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 doctor. No, doctor. No, nada, Doc. no se ve nada. así. Ahora sí se ve. Doctor. Ahora sí. Ahora Ah, sí, ya. Doc. Van a disculpar porque seguramente se ha interrumpido el internet en algún momento y se ha cortado la... Pero de todas maneras, yo les decía aquí, por ejemplo, tenemos el cariotipo humano, tenemos diferentes tipos de cromosomas en tamaños y formas, ¿sí? Y, por ejemplo, acá, este sería un cromosoma que corresponde, puede ser al papá o a la mamá, pero aquí tenemos los dos, del papá y la mamá, ¿sí? De un cromosoma. Y para tener una mejor ubicación, se lo clasifica por su forma, ¿no? Y sobre todo por la ubicación del centrómero, es decir, la división que hay entre los cromosomas. Es así que tenemos metacéntricos, submetacéntricos, subtelocéntricos y telocéntricos, ¿no? Por la forma de los brazos que están ubicados. Y si se dan cuenta acá, en el cariotipo humano, vamos a encontrar que existen esos tipos. ¿Sí? Esa es, digamos, la situación en la cual tenemos los cromosomas y los cariotipos en cada uno de los núcleos de la... ¿Y cómo está organizado el material genético? Si este es un cromosoma, este es el otro cromosoma, tenemos los genes. Esta es una cadena de ADN y aquí tenemos los genes. Una partecita de la cadena del ADN es un gen, otra partecita va a ser otro gen, otra partecita va a ser otro gen. Si este viene del padre y este de la madre, son homólogos, tienen que estar, si este es A mayúscula, este es A minúscula, tendría que ser en
En el peor de los casos esto tendría que ser A mayúscula. Pero no puede ser acá D o K, por decir. Eso ya no es homología, por lo tanto, no puede haber una relación. A esa relación se denomina como, el lugar se denomina como locus, ¿sí? Y los alelos, alelo A mayúscula, alelo A minúscula, ¿qué significa? Que son heterocigotos, y cuando son iguales, se denomina como homocigotos. Sí, aquí tenemos dos heterocigotos y un homocigoto. Ahora estamos hablando aquí de 3 genes, pero pueden ser cientos de genes, por no decir miles de genes en un cromosoma. Estos genes nos pueden expresar, por ejemplo, el color del cabello. Esto nos puede expresar el color de los ojos. Entonces, vean lo complejo que puede ser analizar un cromosoma. Y por eso es que todavía aún se sigue trabajando en esa situación. Pero es un modelo para que puedan entender de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo nos damos cuenta que si los genes están funcionando bien? Solamente nos damos cuenta por su expresión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, mi mano tiene 5 dedos. En la mano de ustedes todos tienen 5 dedos. Pero si aparece un dedo más, ¿qué quiere decir? Que se está expresando un carácter que no es correcto. Y nosotros podemos, solamente por esa expresión, podemos determinar si está expresándose en forma correcta o no correcta los genes. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? No hay otra forma de saber si los genes se están expresando de forma correcta o no están expresándose de forma correcta. Es por la expresión. En genética, solamente la expresión de los caracteres puede determinarnos si realmente hay una expresión correcta o una expresión incorrecta. Dice, por ejemplo, aquí, la acción de los genes se puede determinar solo si afecta algún carácter, causado por factores internos o externos. Vamos a ver esa situación, acá habla de mutaciones, ¿no? La manifestación de los genes, no todos los caracteres se expresan o son visibles al nacimiento. Un ejemplo, dice, la calvicie se expresa después. Unos niños no son calvos, pero ese gen se activa, digamos, cuando uno ya es adulto y se vuelve calvo. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? No todos los genes se pueden expresar en el momento del nacimiento. Hay genes que se pueden expresar posterior al nacimiento o en el crecimiento o en la vejez de los individuos. Ahora, las causas de variación de la manifestación de genes. ¿Por qué existen estas causas, ¿no? Habla de condiciones ambientales externas y habla de condiciones ambientales internas, las que ocasionan que los genes se expresen. No está diciendo el cambio de genes, está diciendo la expresión de los genes. Va a cambiar la expresión de los genes. Eso tienen que entender bien. Una cosa es la expresión y otra cosa sería lo que es el cambio de genes. Los genes pueden ser los mismos, pero su expresión puede ser diferente en diferentes personas o en diferentes individuos. O lo que quiero decir es que, por ejemplo, los genes no van a... Hay cambios genéticos, pero en lo general no hay cambios sustanciales. Sí, por ejemplo, yo les digo que el humano tiene 46 cromosomas.
siempre va a haber 46 cromosomas, pero digamos hay alguna alteración de algún cromosoma, como en el caso de los niños Down, sí, es porque hay un número por demás de cromosomas, su expresión va a ser de diferente manera. ¿Se dan cuenta? La expresión de los caracteres se da de acuerdo, digamos, a uno que puede ser afectado por una diferencia genética que sí puede existir, y otro puede ser por factores que no ambientales. Pero lo que va a variar es la expresión. Lo que no varía son... Hay algunos casos, como les digo, que puede variar el número de genes, pero son excepcionales, ¿sí? En lo general, la expresión de los genes generalmente va a manifestar una característica dependiendo de dónde se encuentra el individuo. Ahora, por acá menciona, digamos, hay condiciones ambientales externas y condiciones ambientales para la manifestación o expresión de los genes. ¿Sí? En las condiciones externas, dice, por ejemplo, una condición ambiental es la temperatura. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, da un ejemplo. Dice, la temperatura juega un rol importante en la manifestación de los genes. En conejos de raza Himalaya, son de color blanco con orejas y nariz, patas negras. A temperaturas frías hay segregación de una enzima que pigmenta los colores oscuros. Y cuando hace calor, esta enzima se inhibe, llegando a perder la pigmentación oscura del conejo. ¿Se dan cuenta? Es decir, el medio ambiente está influenciando o está determinando en los genes que este se exprese de diferente manera. La temperatura, ¿no? Es una condición externa que está induciendo a que haya una expresión de una forma cuando hay calor y de otra forma cuando hay frío. Otro ejemplo, dice ya, pero de condiciones internas, y que nosotros, estas condiciones tenemos muchas, y en los animales vemos muchos de estos, ¿no? Por ejemplo, dice el albinismo. ¿Qué será el albinismo? ¿Quién me puede decir? Doctor, ¿a qué se refiere con albinismo? Si no es a la persona que puede presentar enfermedades o No, se bajo. refiere a la pigmentación. Doctor, Sí, el albinismo es un trastorno genético Ya. heterogéneo causado por mutaciones en diferentes genes. Ujú. Vamos a ver esa situación más adelante, pero sí es una condición genética, que generalmente por genes recesivos, y tiene que ver mucho con la tiroides, ¿no? Y la tiroides tiene que ver mucho con lo que es la pigmentación de la piel. Es decir, son enzimas que se van a activar cuando hay la presencia de determinados genes y se desactivan cuando hay la presencia de determinados genes. Cuando se activa va a presentar, digamos, albinismo, y si no se activa, entonces va a presentar el color normal. Por decir, no les estoy explicando de forma detallada, pero más o menos es lo que ocurre así. Pero el albinismo no solamente, es decir, es falta de pigmentación en todo el cuerpo. Una cosa es albino y otra cosa es blanco. Son diferentes condiciones. En el blanco hay pigmentación, pero en el albino no hay pigmentación. Vamos a ver en su momento esta situación, pero como adelanto, ¿no? Dice, el albinismo es causado por una deficiencia enzimática en la tirosina, ¿sí? Que por falta de ella no se forma el pigmento en la piel, ¿sí? O también se puede hablar en el caso del enanismo del ratón, existe un gen que anula la producción de la hormona del crecimiento, secretada por la glándula pituitaria anterior, o la glándula pineal, ¿no? La glándula adrenal, mejor dicho.
No, estoy mal. La glándula pituitaria, que es la adenohipófisis, ese es el término correcto, ¿no? Eso lo vamos a, bueno, es una característica que está hablando de lo que es realmente la hormona del crecimiento. Si se inhibe esta, tanto los individuos van a quedar pequeños. En el caso del ratón ocurre eso. Pero es una condición interna porque no está funcionando bien lo que es la hormona del crecimiento. Y esa es una causa interna o una causa fisiológica interna del individuo. Sí, en el otro caso del albinismo también, ¿no? Es decir, no hay, la tirosina no va a poder secretar una enzima que va a ayudar a generar el pigmento en la piel. Es una condición interna. Igual hay muchas enfermedades que se presentan así como las diabetes, los tipos de diabetes y demás cosas, que son condiciones internas, ¿sí? No son condiciones externas. Claro que en la diabetes, por ejemplo, el excesivo consumo de azúcar o de carbohidratos puede generar o activar la enfermedad, pero son diferentes condiciones. Pero lo más saltante que vemos es que hay condiciones externas que van a hacer de que se expresen de una manera los genes y hay condiciones internas que también van a hacer de que se expresen de una u otra forma los genes. Por eso es que dice acá, ¿cómo funciona? La acción de los genes se puede determinar solamente si afecta algún carácter. Por eso es que menciona ese concepto en general. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo han copiado hasta acá? Bien, doctor. Ya, se entiende, ¿no? ¿O hay alguna consulta? Nada. Bueno, ahí por último habla, el sexo de los individuos está determinado por los cromosomas sexuales, con excepción en las aves, dice. Para las hembras son genes homocigotos en mamíferos, ¿no? XX, y para los machos heterocigotos XY. Mientras que en las aves tenemos ZW para las gallinas, que es heterocigoto, en este caso diferente a los homocigotos de los mamíferos, y los gallos son homocigotos. Sí, entonces esa condición hace de que la expresión sea diferente. Pero bueno, esto vamos a verlo más adelante cuando veamos ya aquellas situaciones que van a diferir, digamos, en lo que se denomina genes influenciados por el sexo y genes que son determinados por el sexo, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. De todas maneras, solamente nos está mostrando que existe esa situación. En este caso, si nosotros tenemos el cariotipo humano, tenemos 22 pares de genes que son, o cromosomas, mejor dicho, 22 pares de cromosomas que son prácticamente somáticos y los últimos van a ser sexuales o aquellos que definan el sexo del individuo. Puede ser X y Y como en este caso, o puede ser XX en el caso de las hembras, X y Y para el caso de los machos. En el caso de las aves va a ser diferente, ¿no? Esto sería ZW para el gallo y ZZ para, no, mejor dicho, ZW para la gallina y ZZ para el gallo, al inverso. Hasta acá, ¿cómo han copiado? Ya. ¿Cómo están copiando hasta acá? Todo claro, doctor. Ya, eso es lo que hasta ahí habían hecho con Tania, ¿no? Lo que correspondía
a esta lección. Ahora vamos a ver lo que corresponde a las leyes de Mendel. Vamos a ver un capítulo específico, no una presentación específica, mejor dicho, y luego vamos a ver, también vamos a entrar en lo que está la diapositiva en general. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a decir qué dice. La herencia genética es la transmisión a través del material genético contenido en el núcleo celular de las características anatómicas fisiológicas de otro tipo de un ser vivo a sus descendientes. El ser vivo eh, en otra a otra, ¿sí? ¿Cómo pasan los caracteres? Entonces, ¿cómo el hijo va a ver que tiene cabello negro solamente, o tiene cabello castaño, o tiene cabello... Si no, esos caracteres, ¿cómo pasan? ¿Por qué se expresan de diferente manera en el hijo o se expresan igual que de uno de los padres? Entonces, esa situación ha hecho, más o menos estamos hablando por el 1800, ¿no? Cuando este hombre, que es Gregor Mendel, ha hecho trabajos específicos sobre esta situación. Hola, ¿me están escuchando? Sí, Ahora sí, doctor. Se cortó, ¿no? Sí. Eh, Pero ven la presentación. No, doctor. No, doc. ¿No ven la presentación? ¿No? Ay, se corta la presentación. Ahora, Ahora sí, doctor. ¿se puede ver ahora? Sí. Ya. Me van a avisar, por favor, cuando puedo estar hablando solo. Y entonces, para que no ocurra eso, es que les voy a pedir que siempre me estén informando. Hablaba de la herencia, ¿no? La transmisión de caracteres de una generación a otra. Y quien ha estudiado en 1800 aproximadamente, 1850, es Gregor Mendel. Quien, estamos hablando más de 250 años más o menos, de cómo él había estudiado y hasta ahora se mantiene la teoría de que son denominadas ahora leyes, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay otra contradicción hasta el momento, ni con toda la ciencia que tenemos, con todo lo que es avanzado la biotecnología y demás cosas, no pueden demostrar otra forma de cómo pasa de una generación a otra. Mendel, si bien es cierto, no sabía que había descubierto las denominadas leyes. ¿Por qué se llaman leyes? ¿Por qué dicen siempre cuando hay en el Parlamento o en cualquier parte, dicen, las leyes no se discuten o no entran en discusión? ¿Por qué razón dirán esa situación? porque ya están sustentadas y aprobadas. Puede ser, pero no es tanto así. Es una norma ya establecida.
Es una norma ya establecida. Sí, posiblemente es eso. Pero una ley, por ejemplo, vamos a hablar de la ley de la gravedad. Si no ocurriera la ley de la gravedad, ¿qué sucediera? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿O qué pasarían con las cosas? Flotaría. Flotaríamos. ¿Se pueden imaginar? Se está perdiendo la conexión de rato en rato. Pero de todas maneras vamos a continuar. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Doctor. Ya se ha restablecido, ¿se les pueden escuchar? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. doctor. Se le ve y se escucha lo que usted dice y se ve la presentación. Se ve la presentación, ¿no? Ya. Gracias. Yo les preguntaba por qué es una ley, la ley de la gravedad. ¿Qué ocurriera si no se cumple la ley de la gravedad? Todo estaría flotando, nada estaría en su lugar, ¿no? La ley quiere decir que es no necesariamente una norma, pero es algo que se cumple. Y de la gravedad. Es algo que tiene que sí o sí cumplirse, no se puede discutir. Yo no puedo discutir, no, que no hay ley de la gravedad, que yo puedo volar y demás cosas. No puedo discutir sobre eso. Por eso es que lo han denominado las leyes de Mendel, porque son cosas que se cumplen. Y es así como está determinado que sí pasa la herencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo para en vano puedo estar suponiendo algunas cosas o haciendo algunas teorías, mientras no demuestre cómo están ocurriendo el pasaje de los caracteres de una generación a otra. Y por eso es que hasta ahora esas leyes se mantienen, porque no hay alguien que diga lo contrario a lo que ha dicho Mendel. Para que me entiendan mejor, vamos a hablar sobre genotipo, fenotipo, y bueno, esto de homocigoto y heterocigoto lo vamos. ¿Ustedes conocen la fórmula del fenotipo? ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan la fórmula del fenotipo? Es genotipo ¿Alguien más se acción acuerda? ambiental. Genotipo más Exacto. acción ambiental. No. El fenotipo es igual, ¿no? A la parte genética más la parte ambiental. Eso es lo que es el fenotipo, ¿no? María Antonieta, eso es lo Sí, que sí, querías decir, ¿no? Ya, perfecto, eso está bien. Estamos hablando, el fenotipo es igual a la parte genética, aquí está. Digamos que, bueno, no es esto. Tampoco acá. Pero lo vamos a ver de esta manera. Genotipo más la parte ambiental. ¿Qué es entonces el genotipo? Vamos a describirlo de esta manera para que me puedan entender mejor.
Acá tenemos una semilla que es de color amarillo. Acá tenemos una semilla que es de color verde, ¿sí? Digamos que este es el padre y esta es la madre. Se juntan y dan el hijo, o la filial uno que también se denomina así.
rápidamente para que ustedes puedan entender las tres leyes que se van a generar. Una de las primeras cosas para que ocurra la ley es que los individuos que se van a cruzar en la primera generación deben ser puros. Estos individuos que son homocigotos son denominados como puros. Este, en cambio, no es puro, porque tiene A mayúscula y A minúscula. Estos sí son denominados como individuos puros. A esa situación, sí, a esa situación se denomina como el cruzamiento de dos individuos que son puros, ¿sí? Entonces, para que se cumpla la ley, necesariamente tienen que ser individuos puros. ¿Y qué dice la primera ley, que es de uniformidad, dominancia y recesividad, que es conocida así? ¿Sí? Para eso vamos a recurrir a lo que es... Habíamos hablado sobre el cuadro de Punnett, y este es el cuadro de Punnett por el cual se puede hacer determinados cruzamientos de los individuos. Aquí se pone, en este caso es para A heterocigoto y heterocigoto, entonces a ambos lados van los heterocigotos, ¿no? A mayúscula y A minúscula, A mayúscula y A. Lo que vamos a hacer en el cuadrito de ustedes, en vez de ser A minúscula, vamos a poner A mayúscula y aquí vamos a poner A minúscula. Es decir, un cuadro de Punnett para estos individuos. ¿Sí? Por un lado van a ser A mayúscula y por el otro lado van a ser A minúscula. Hagan a ver ese ejercicio y determinen los posibles cruzamientos que van a salir, ¿no? ¿Cuáles son los posibles cruzamientos? A por A nos va a dar A. A por A mayúscula y A minúscula nos va a dar un heterocigoto. A por A minúscula con A mayúscula nos va a dar un heterocigoto. Y los dos que son recesivos nos va a dar, digamos, A recesivo, homocigoto recesivo. Pero esto siempre y cuando sea A mayúscula y esto sea A minúscula, ¿no? Entonces, para este caso, a ver, hagan el cruzamiento que les va a dar. Hagan un cuadro de Punnett, pero ya para estos individuos que son puros. ¿Alguien ha hecho? Los 4 van a ser heterocigotos. Los 4 son heterocigotos y amarillos. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa cuando hacemos el cuadro de Punnett? Si estos son los padres, este es el padre y esta es la madre, ¿quiénes van a ser estos? Van a ser los futuros hijos. Y en los hijos tenemos qué probabilidades de combinaciones de los padres puede haber. En este caso, cuando hemos hecho este cruzamiento de dos individuos, todos salen como A dominante y A recesivo, y de color amarillo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, si dice ley de la uniformidad, dice ley, esto sí o sí se va a cumplir. No puede cambiar. Pero para ello estos individuos tienen que ser puros. Entonces, los hijos, ¿sí? Van a ser todos idénticos, tanto fenotípicamente como genotípicamente. Aquí tenemos heterocigoto en los genotipos y amarillo en el fenotipo. Por eso es que se denomina ley de la uniformidad, porque todos los hijos van a tener esta característica. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que quiero decir? Sí, doctor. Ahora, ¿por qué este es amarillo y no verde? Porque aquí los caracteres
que se están segregando, ¿sí? O los genes que se van a segregar, en el caso del cuadro de Punnett que ustedes han hecho, en el cuadro de Punnett que ustedes han hecho, van a tener acá doble amarillo y aquí doble verde, ¿no ve? Entonces aquí todos van a ser de esta naturaleza, A dominante y A recesivo. El concepto de dominancia, ¿qué significa en genética? El concepto de dominancia significa cuando un gen no permite la expresión de su alelo o su compañero. ¿Qué está pasando acá? El gen dominante no está permitiendo la expresión del verde. Lo está tapando, en otras palabras. A esa situación se denomina como dominancia. El gen dominante no permite la expresión de su alelo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Doc, ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, doctor. Entonces, si este es dominante, este es recesivo, es el gen que no puede expresarse o no le deja expresar el dominante. Entonces, son los conceptos de dominancia y recesividad. Aquí mismo vamos a expresar lo que es la segunda ley de Mendel. ¿Está bien? ¿Qué dice? Este va a ser una célula somática, ¿sí? Pero para que pueda cruzarse con esta otra célula que también es somática, tiene que convertirse en célula gamética, porque los que van a hacer la unión son el espermatozoide y el óvulo. Este es el espermatozoide y el óvulo. No puede ir con doble A, solamente tiene que ir con A, con una sola, o N. Aquí este es 2N y este es N solamente. ¿Sí? Entonces, aquí hay una situación de segregación. ¿Me permiten un segundito, por favor? Bueno, yo les manifestaba la situación. Cuando las células somáticas expresan una característica, en este caso el color amarillo, siempre tienen que estar juntas las dos. Una sola no puede expresar el color amarillo. Este puede ser un espermatozoide y este puede ser un óvulo. Vean que solitos no se pueden expresar. Tienen que estar los dos juntos para poderse expresar. Entonces, por eso es que en la nomenclatura genética, cuando son somáticas, generalmente están entre dos, y cuando son gaméticas, solamente están entre uno. Y en el cuadro de Punnett van a ver que ustedes, ¿no?, tienen uno solo, por eso es que está ahí, un solo gameto, no puede ser este óvulo dominante, este óvulo recesivo. Este puede ser un espermatozoide dominante y un espermatozoide recesivo. La unión de ambos va a ser el cigoto. Ya sea en semillas, en vegetales o en cualquier especie va a ocurrir lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir?
que cuando pasan a ser espermatozoides y cuando pasan a ser óvulos, ya no tienen una carga doble o dos N, solamente van como N. A esa situación se llama como la segregación independiente, es decir, que uno solo va de estos, uno solo va de estos. Como en este caso, en el heterocigoto, ¿sí? Va A mayúscula y va A minúscula. Un espermatozoide con A mayúscula y un espermatozoide con A minúscula. Un óvulo con A mayúscula y un óvulo con A minúscula. Y se hacen los posibles cruzamientos que puede haber y la descendencia que va a salir. En el caso que hemos visto cuando estos dos individuos son puros, entonces toditos salen como A dominante y A recesivo o A minúscula. Toditos. Por eso se llama ley de la uniformidad. Ahora, como esto está yendo A solito y A minúscula solito, entonces quiere decir que se están segregando, ¿sí? Independientemente, no están yendo los dos juntos, sino que se están segregando. ¿Para qué? Para que se puedan juntar y puedan formar un cigoto. Y estas son las probabilidades de cómo van a ser los hijos. ¿Sí? A esa situación se denomina como la ley de segregación, ¿sí? Que lo esquematiza así de esta manera en el cuadro de Punnett, es decir, que justamente va uno solo, ¿sí? Va uno solo ya para formar un cigoto. ¿Cómo me han copiado hasta acá? Entonces, en este caso ya habríamos hecho las dos leyes, ¿sí? ¿Aló? Está bien, doctor. ¿Se entiende? Sí, Muy bien. Entonces, nosotros a esta situación la conocemos como la ley de la segregación o segunda ley de Mendel, no la segregación independiente, porque no van los dos juntos, sino solamente uno va. Un espermatozoide A mayúscula, un espermatozoide A minúscula. En este caso, él está haciendo una demostración, por ejemplo, en lo que es ley de la uniformidad para la primera generación. Estos dos, que son A heterocigoto, los junta acá entre dos, por decir, los cruza entre dos hermanos y va a indicar que hay una segregación. Es decir, por ejemplo, está cruzando dos amarillos que son fenotípicamente. Pero uno de los hijos puede nacer verde. Por este efecto de la segregación independiente, ¿no? ¿Por qué esa situación? ¿No? Entonces, analizamos y hacemos las combinaciones respectivas. A dominante con A dominante nos va a salir A dominante. A dominante con A recesivo, A heterocigoto. A recesivo con A dominante, A heterocigoto. Y A recesivo con A recesivo nos va. Esas son las probabilidades que vamos a tener de los hijos de un cruzamiento de dos individuos que son de la F1. A esta situación se la conoce como fenotípicamente una distribución o una frecuencia de 3:1. ¿Por qué quiere decir? Tres amarillos fenotípicamente, tres individuos amarillos y uno verde. ¿Y cómo serán genotípicamente? Vamos a tener un A dominante, dos As heterocigotos y un A recesivo. Entonces tiene una distribución 1, 2, 1 en la segregación que hemos, en la segunda ley o en la ley de segregación. Esto va a ocurrir siempre así, cuando crucemos estos individuos que son de la F1, que son en realidad hijos de este cruzamiento. ¿Cómo me copiaron hasta acá? todo claro, doctor. ¿Está claro? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda que tenga?
Nada. Entonces ya habríamos hablado sobre la segunda ley de segregación. A ver, vamos a ver qué dice, si se puede entender. Muchas veces la literatura habla muchas cosas y no entendemos muy bien, pero en sí es lo que hemos dicho. Que nos presentó, ¿las va a subir a la plataforma, doctor? Sí, he tratado de subir porque he tenido un problema. Este, todo está en la plataforma de mejoramiento genético de la CIA, entonces he tratado de llevarlo a la de veterinaria y me da error, pero en el curso del día voy a tratar de hacerlo. Sí, si no, hasta mañana. ¿Sí está bien? Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, más bien. Bueno, si no hay ninguna consulta más, nos vemos la próxima semana y vamos a avanzar ya aquello que corresponde a aquellas estructuras que escapan a las leyes de Mendel. Ya no están regidas por las leyes de Mendel, que son caracteres genéticos también, ¿no? ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Sí, entonces muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, Samantha, Michelle. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, Nos vemos, doctor. Enrique.